Bueno, pues vamos a empezar. Como les decía, la primera conferencia que vamos a impartir, titulada El proyecto del Teatro Umbalbi de Gades, se trata de dar a conocer cada una de las partes que integran este proyecto, cuáles son los intervinientes, hasta qué punto se ha llevado a cabo y cuáles son los primeros resultados que estamos obteniendo. Antes de presentarles ese proyecto, sí que queríamos, aunque me imaginábamos que todo el mundo conocía el teatro, sí queríamos presentarles algunas de las imágenes de lo que se sabía, de lo que se conocía antes de que se iniciara este proyecto. Aquí tienen una visión de lo que ha sido el teatro o la visión del teatro hasta el año prácticamente 2005. Y por lo tanto, para que tengan ustedes en cuenta que todo lo que actualmente es visible, que como ven es parte de la cavea, es la zona que desde el año 80 se ha ido liberando de esos espacios, se han ido expropiando las fincas que estaban encima para la recuperación del mismo. Hay que decir que aparte de esa expropiación se han hecho también, o se hicieron mejor dicho, trabajos de conservación y de consolidación que son o que pueden ser más o menos discutidas sobre los criterios. Saben que en esto los criterios de conservación, de consolidación, de puesto en valor van cambiando a lo largo, o han ido cambiando mucho a lo largo de los últimos años, y la verdad que los criterios que se hicieron en los años 80 y en los años 90 difieren mucho de los criterios actuales. También hay que decir que de estas intervenciones arqueológicas y de todo lo que es el proceso de expropiación y de conservación del monumento, fueron recogidos todos los resultados en esa monografía que trataremos mañana a primera hora, para que ustedes tengan información sobre la misma. Nosotros cuando empezamos a trabajar, la visión que teníamos era esta. Como van a ver ustedes, los edificios que estaban, o que están, mejor dicho, encima de la orquesta y del frente escénico del teatro, son los que ustedes tienen aquí. Parte del, como veremos ahora, del centro de interpretación, y sobre el proyecto arquitectónico singular que realizó Milio Llanes, era evidentemente, como antes les comentaba, para consolidar las cimentaciones de estos edificios, crear una serie de bóvedas para poder excavar por debajo. Luego hablaremos sobre ello. Pero esto es, por lo tanto, la situación que nosotros nos encontramos cuando pidieron a la Universidad de Cádiz intervenir dentro del teatro. Aquí tienen ustedes lo que nosotros, desde el punto de partida, se creó un convenio marco y un convenio específico para este proyecto, porque no solo iba dirigido a lo que es la intervención arqueológica, sino que, como tienen ustedes ahí presente, había, aparte de una serie de
ejecuciones de un plan de actuaciones arqueológicas extensivas en el propio teatro. Se estaba llevando a cabo, como ahora veremos, la creación del Centro de Interpretación del Teatro Romano, y había que llevar a cabo el proyecto museológico y museográfico del mismo, que nos lo encargaron también, y debido a la escasez de información publicada sobre el teatro, se nos encargó la organización de ese seminario y la publicación del mismo, que es el Teatro Romano de Gades, una mirada al futuro. Esta fue, por decirlo de alguna manera, la dirección por parte, o el encargo, mejor dicho, por parte de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía a la Universidad de Cádiz, y es lo que forma parte de ese convenio marco. Uy, perdón. Situarles también. Vamos a ver, el Teatro Romano de Cádiz, dentro de lo que es las distintas figuras del patrimonio andaluz, saben ustedes que hay los conjuntos arqueológicos, como tenemos, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, el conjunto arqueológico de Baelo Claudia. El Teatro de Cádiz formaba parte antes de la denominada Red de Yacimientos Arqueológicos Andaluces, RAYA, y dentro de esas figuras administrativas pasó dentro de una ruta que se quiso crear en la propia ciudad de Cádiz, la ruta del Cádiz romano, o también denominado el enclave arqueológico de Gades, en el que antes se ha citado alguno de los puntos o de los yacimientos que integraban esa red, que además del teatro era la factoría de Salazones, del Teatro Andalucía, al lado de Correos, y estaba también los columbarios, es decir, uno de los elementos más singulares de la necrópolis de Cádiz, de época romana, que está en la calle General Ricardos. La Junta de Andalucía, tras esta firma de convenio con la Universidad de Cádiz, nombra una comisión técnica interdisciplinar para hacer el proyecto de museológico y museográfico para el centro de recepción. Y como ven ustedes, esa comisión técnica interdisciplinar está formada por un lado por miembros de la Delegación Provincial de Cultura, por miembros de la Universidad de Cádiz y por arquitectos, que al mismo tiempo estos arquitectos, Tomás Carranza y Javier Mantero, son los que la propia Junta de Andalucía había encargado el proyecto de edificación del centro de recepción. Esta comisión técnica interdisciplinar empezó a trabajar en el 2007 para elaborar ese proyecto museográfico que se iba a acometer en el centro de interpretación y que luego, lógicamente, iba a salir a concurso para la adjudicación a una empresa en concreto, que sería la que llevaría a cabo la ejecución de esa museografía. Al mismo tiempo de esa comisión técnica interdisciplinar, quisimos formar prácticamente al unísono un equipo de investigación también interdisciplinar e interinstitucional, para que desde el principio todas las intervenciones arqueológicas que se llevaran a cabo en el propio teatro estuvieran convenientemente supervisadas por lo que creíamos que eran actualmente no solo investigadores de Cádiz
formados en época romana, sino por lo que en España contamos con grandes especialistas y que por lo tanto podían contribuir a enriquecer este proyecto. De ahí que, como ven ustedes, tengamos por un lado en este equipo interdisciplinar lo que antes lo hemos presentado de lo que son los arqueólogos que han estado llevando a cabo las intervenciones arqueológicas en el propio teatro, pero al mismo tiempo investigadores de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Sevilla, de otros investigadores que son precisamente los que van a ser los conferenciantes de este curso de verano y que por lo tanto van a tener ustedes la oportunidad de conocer. Y investigadores que van desde especialistas, como han visto, desde época romana hasta época moderna, por lo que tienen ustedes ahí también en ese rótulo, que nosotros queríamos que fuera una investigación diacrónica, no solo una investigación sobre lo que es el propio edificio. Aquí ven ustedes, porque muchas veces cuando uno va al teatro, y sobre todo para los que no son especialistas de esta época o conocedores de esta época, uno se tiene que situar. Cuando yo antes les he dicho que era el segundo teatro más grande de Hispania después del de Córdoba, si uno va allí y ve lo que actualmente es visible, esto, dice, y este es el segundo teatro más grande de Hispania. Y es que cuando vemos el Teatro de Cádiz, no lo vemos totalmente, porque está evidentemente tapado o cubierto por esas estructuras, por esas edificaciones, algunas de ellas singulares, de la propia arquitectura monumental de otras épocas de la ciudad. Para que ustedes se sitúen, concretamente el teatro está en la zona sureste del barrio del Pópulo, en la zona sureste del barrio del Pópulo, y está delimitado por una serie de edificios singulares, porque sin duda ustedes identifican perfectamente lo que supone la Catedral Vieja de Cádiz, el edificio de la Contaduría, la Posada del Mesón, el Arco del Blanco, es decir, todos estos edificios que ven ustedes ahí están junto con lo que son las intervenciones que hemos realizado y que se realizarán en un futuro sobre los distintos inmuebles de la calle Mesón, ocupan parte de esas estructuras que actualmente no vemos del Teatro de Cádiz. Y es uno de los elementos que más distorsiona al visitante cuando está allí, porque solo ve esta parte, nada más. Y cuando hablamos del Teatro de Cádiz y de cómo configura la trama urbanística del barrio, creo que lo ven ustedes perfectamente cuando uno hace un avistamiento aéreo de esta zona. Por lo tanto, es muy importante que ustedes tengan presente todos estos elementos arquitectónicos, porque muchas de las intervenciones arqueológicas que actualmente no son visibles o no son visitables es porque están o formando parte de la zona que en época posterior ocupó la Posada del Mesón o distintos edificios que forman parte de esta singularidad arquitectónica del Pópulo. Tienen la Posada del Mesón y estos edificios, y en una trama un poco más oscura, para que también ustedes se sitúen, aquí tienen lo que es
aunque no esté abierto al público de momento, el Centro de Interpretación, realizado por los arquitectos Tomás Carranza y Javier Montero. Sobre todas estas estructuras son las que también el propio Emilio Llanes actuó al elaborar ese proyecto de consolidación de la cimentación de estos edificios que antes les comentaba, para la creación de esas bóvedas que permitieran la recuperación en un futuro del teatro, sin tener que expropiar todas estas fincas. Es decir, es una política en ese sentido diferente a la que se ha tomado o la que se tomó en su día directamente sobre otras edificaciones que estaban sobre lo que actualmente es visible. Podemos discutir sobre qué es mejor o qué hubiera sido mejor, si directamente seguir con esa política de expropiación de alguna de estas edificaciones que realmente no eran singulares. Evidentemente se ha respetado la singularidad de estos edificios de Contaduría, de la Posada del Mesón, de la Catedral Vieja, pero realmente hay otros edificios como son los que están en la calle Mesón, que realmente podrían entrar en discusión si realmente ha sido lo correcto el dejarlos y llevar a cabo ese proyecto arquitectónico para la consolidación de los mismos, si no hubiera sido mejor seguir con la política de expropiación y haber dejado visible esta parte del teatro. Hay que decir que eso conllevaba, lógicamente, que mientras que no se hiciera esa intervención arqueológica, el público no podía entender, aunque estuviera pisando, esa parte de la orquesta y esa parte del frente escénico. Y por eso, como verán, se abrieron unos pozos en el propio centro de interpretación para que durante la propia visita al centro de interpretación el público entendiera sobre qué zona del teatro está pisando. De tal manera que es hacer en parte visible desde el propio centro de interpretación al propio teatro no visible. Y es un juego, el teatro visible y el teatro no visible, y cómo hacer visible lo no visible. Y hay que, si no que me corrija el arquitecto, entra dentro de esas directrices o esas políticas ahora mismo arquitectónicas de hacer visible lo no visible como un juego de luces y sombras dentro de la arquitectura. De ello, evidentemente, les hablarán los arquitectos. Bueno, y esto nos sirve para, de forma evidentemente breve, mostrarles a ustedes todo lo que han sido estas fases del proyecto, dentro, como les decía, de esa colaboración interdisciplinar. Lo primero que se llevó a cabo es la remodelación de las fincas para el centro de interpretación. Y aquí lo tienen ustedes. Evidentemente eso es algo que nosotros no hemos participado. Fue la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz quien encargó, dependiente de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, lo encargó a un estudio de arquitectura, a Vierna 9, que fueron los que hicieron este proyecto arquitectónico del centro de interpretación, que es algo muy importante que ustedes tengan presente, que eran una serie de locales inconexos. Es decir, que lo que ven ustedes aquí no era un edificio que se ha remodelado, sino era una serie de locales inconexos en los cuales se redactó un nuevo proyecto para, primero, hacer conexión entre ellos y al mismo tiempo, que es algo muy importante, ser lo más respetuoso con el patrimonio y con lo que había debajo de esos locales inconexos. Eso es algo muy importante porque es casi siempre la gran polémica entre arqueólogos y arquitectos. Intentar llegar al acuerdo de que ambas partes son importantes y que deben de ser respetadas.
El proyecto arquitectónico, y aquí tienen una maqueta de lo que es el centro de interpretación, no ha querido ser en ningún momento protagonista de lo que es este edificio. Ha querido respetar al propio Teatro Romano. Y lo único que ha hecho para hacer esos locales inconexos, darles un diálogo, darles un hilo, es crear una serie, como verán ahora a través de una serie de fotos, una serie de rampas y una serie de escaleras que permitan salvar, o que permitieran, mejor dicho, salvar las distintas cotas de esos locales, que al mismo tiempo sirviera como elemento de conexión entre el propio barrio del Pópulo con el teatro. ¿Y mediante qué? Mediante un paseo, es decir, que realmente el visitante no tuviera la impresión de ruptura, sino de que está visitando, o que está, mejor dicho, paseando el barrio del Pópulo, y de la misma manera que pasea el barrio del Pópulo, pasea por el teatro, y por lo tanto no creando una arquitectura que no diera esa visión de paseo, ¿no? Por eso van a ver ustedes que lo que se ha hecho es muy simple, arquitectónicamente, muy sencillo. Al mismo tiempo de ese proyecto arquitectónico, como les decía, se ha llevado a cabo el desarrollo de los contenidos para el proyecto museológico y museográfico del Centro de Interpretación, que en ese caso ya sí que el promotor fue la Consejería de Cultura y la ejecutora la Universidad de Cádiz dentro de ese equipo. Van a ver también que hemos intentado en ese desarrollo de los contenidos tratar no solo el propio teatro, sino toda la historia del monumento, intentando además no ser excesivamente, o mejor dicho, no dando excesivamente información a la propia museografía y a la propia museología, sino respetando también en todo momento lo que desde el Centro de Interpretación se veía que era el edificio de espectáculos. La tercera fase de este proyecto consistía en esa organización del seminario que se celebró en el año 2009, el Teatro Romano de Cádiz, una mirada al futuro, que ha visto la publicación de ese seminario en el año 2011. Hicimos la presentación de esta monografía en la Facultad de Filosofía y Letras, pero también considerábamos que era conveniente hacer una presentación de esta publicación en Roma, y se hizo en la Escuela Española de Arqueología en Roma también a principios del año 2012, y que mañana tendrán ustedes la oportunidad, porque traeremos aquí algunos ejemplares, de tenerlo en sus manos. La cuarta fase de este proyecto es las actuaciones arqueológicas de apoyo a las obras de emergencia. ¿Para qué? Para lo que evidentemente se estaba llevando a cabo dentro del proyecto arquitectónico de consolidación de las cimentaciones de los edificios por parte de Emilio Llanes, y que son las actuaciones arqueológicas que presentarán a última hora en la segunda conferencia las dos arqueólogas que las han realizado, pero que ya les sitúo que ese control de esas obras de emergencia se han realizado en esta zona del teatro, sobre una berma que estaba realmente dando consistencia a estas estructuras para que no quedaran descarnadas y al aire las cimentaciones de estos edificios. Y también se ha realizado un sondeo arqueológico en uno de los vomitorios que no estaba visible,
del mismo. Estas serán las actuaciones que a continuación les presentarán las compañeras. Vamos a ver qué es lo que se ha hecho en este centro de interpretación a nivel arquitectónico. Ven ustedes que, como les decía, la entrada se va a realizar desde el propio barrio del Pópulo. Saben ustedes que ahora mismo, hasta que ha estado abierto, al Teatro Romano se entraba desde el Campo del Sur, y por eso les decía que va a ser continuar. La intención ha sido que continúe el ciudadano y el turista paseando por el barrio del Pópulo, y de la misma forma que pasea por una calle del barrio del Pópulo, que pasee por el centro de interpretación, y por lo tanto de ahí esa entrada, y como ven ustedes, simplemente una serie de escaleras y una serie de rampas que ponen en conexión esta serie de locales. Lo que ven ustedes aquí son esos pozos que se han hecho para permitir al visitante ver el teatro no visible, puesto que debajo del centro de interpretación está parte de la orquesta y parte del frente escénico. Lo lógico era que hasta que no se pueda acometer esas intervenciones arqueológicas por debajo de estos edificios, el público pudiera estar pisando y entendiendo por qué zona del teatro está visitando este centro de recepción. Y entonces, por eso se hicieron estos pozos, que permitieran al mismo tiempo ver el grado de conservación de las estructuras, para también ver si era rentable seguir excavando en extensión para la recuperación del mismo, y al mismo tiempo, como les decía, que permitiera entender aquellas estructuras que actualmente no son visibles. Hay que decir que este centro de interpretación se articula, como ven ustedes, en un vestíbulo y en 3 salas. La experiencia de trabajar con los arquitectos ha sido sumamente enriquecedora, y por eso pensamos que era importante dar a conocer este modo de colaborar interdisciplinarmente entre arqueólogos y arquitectos, dando a conocer los resultados de este trabajo en un artículo que salió en el año 2009 en la revista Anales de Arqueología Cordobesa, que tienen ustedes aquí, que mañana también traeremos, para que ustedes entiendan cómo hay veces que profesionales de canteras muy distintas pueden perfectamente integrarse y dialogar, no solo a la hora de aunar esfuerzos para llevar a cabo de un proyecto, sino de plasmar por escrito este tipo de trabajos. Y insisto en ello porque no crean ustedes que es fácil o no es lo habitual. Aquí unas imágenes para que vean ustedes de cada una de estas partes del centro de interpretación. La zona del vestíbulo, ven ustedes aquí donde está situado en el centro de interpretación, y cómo evidentemente lo que les comentaba, a través de estos pozos permite ver cada una de estas partes del teatro, y por lo tanto hacer entender al público que bajo lo que está pisando está este edificio. En el vestíbulo, evidentemente, va a tener nada más que esa información referida a lo que es el control, el directorio del propio centro, e información sobre otros lugares de interés a visitar en la propia ciudad de Cádiz. Como querían que fuera evidentemente visible,
fíjense que lo que se ha hecho, lo que hicieron los arquitectos en ese proyecto es crear unos grandes ventanales para que el propio teatro visible se viera también entrada dentro del centro de interpretación. Por eso ese juego de palabras de visible y no visible. Aquí ven ustedes la sala que está, por decirlo de alguna manera, cerrada, es decir, que no está en comunicación visible con las estructuras y que va a ir destinada directamente a explicar lo que es Gades y el teatro romano. Y la última sala, la sala C, en la que, de nuevo, como ven ustedes, a través de este gran ventanal, el visitante tiene una comunicación directa con el edificio y no solo a través de ese ventanal, sino de nuevo a través de este gozo. Esto en cuanto a la arquitectura. En cuanto a los contenidos museográficos, los objetivos que nos planteamos para llevar a cabo el proyecto los tienen sintetizados ahí, y creo que también ya se los hemos comentado a lo largo de la mañana. No queríamos explicar solo lo que era el Teatro Romano de Cádiz o lo que significan los teatros en Roma, sino explicar la importancia y la riqueza histórica y arqueológica que tiene el lugar donde se sitúa este teatro, ir de lo más amplio, del contexto del monumento, de su historia del monumento, a lo más concreto, y por eso siempre hablamos del barrio del Pópulo al Teatro de Gades, y luego ya ir a analizar aquellos elementos particulares y singulares de este edificio. Para ello, lo que hemos hecho es utilizar para cada una de las salas, como ahora van a ver, un lema y un sublema, que en cierta forma recogiera lo que queremos transmitir o lo que queríamos transmitir a través de los contenidos que se van a exponer en cada una de las salas. Por eso ven ustedes la sala Cádiz a través del teatro, de Balbo al Pópulo, porque ahí realmente no íbamos a hablar del propio teatro de Cádiz, sino lo que representaba el urbanismo, o cómo era conocido el urbanismo de la zona donde se situó el teatro de Cádiz a lo largo de la historia. En la sala B, Gades y el teatro romano. La sala C, el teatro y la sociedad. Porque, como veremos, los teatros en Roma no solo son lugares de espectáculos, sino que son edificios desde los cuales se marcó gran parte de la ideología política, y creíamos que era muy importante transmitir ese mensaje al visitante, es decir, el papel que jugó el teatro romano, no solo como edificio de espectáculos, sino en la sociedad romana, y máxime en el caso de Cádiz, con todo lo que juega la familia de los Balbo y todo lo que significó de propaganda política de esta familia, que lo hicieron en gran parte mediante la construcción de esta serie de edificios. Y al mismo tiempo de esos lemas, hemos escogíamos algunos de las referencias textuales que tenemos sobre este edificio, porque hay que decir que hasta hace muy poco tiempo, aunque la información arqueológica no era muy rica, curiosamente los textos latinos sí que nos hacían referencias a este edificio, o bien directamente o bien indirectamente. Y de hecho, un gran conocedor de la historia antigua de Cádiz, como es Rodríguez Neila, había analizado a la familia de los Balbo
y uno de los elementos que él había tratado como más singulares es las ricas referencias textuales que se hacen en el mismo, o bien, como digo, al propio teatro, o bien a esa familia. Y por eso hemos recogido como un recurso expositivo el que no se pierda nunca esas referencias textuales a esta ciudad de Cádiz o a este edificio mediante frases, como ven ustedes, muy singulares. Ad balbus edificat, o le regaló el anillo de oro de los caballeros y lo hizo sentar en las 14 gradas. Es decir, mensajes cortos, pero que permitan recordar esa visión desde los textos y no desde la arqueología a esta época. Aquí, para que vean ustedes algunos de los recursos que se han querido utilizar en el centro de interpretación, hemos querido en todo momento recrear o que no se pierda esa imagen del barrio del Pópulo donde se asienta el teatro, desde su entrada en el vestíbulo, grabar sobre el cristal que tapa el pozo que hace visitable esos restos que quedan de la parte del teatro no visible, grabar la zona, es decir, que el público entienda que está pisando parte del frente escénico del Teatro Romano. Y no solo que lo está pisando, sino que a través, como han visto ustedes, de esos restos, ver el estado de conservación del mismo. En la sala que les comentaba antes de Cádiz a través del teatro, pues los recursos expositivos, como ven ustedes, a través de esta instantánea, no queremos nada más que se vea a través de planos del casco histórico de Cádiz cómo ha ido evolucionando esa zona, vista de Cádiz en 1567, en 1724, en 1513, a través de toda una documentación o bien de archivos o bien de grabados, y rotularlo directamente mediante iconos serigrafiados en las paredes, para que evidentemente el público, como les decía antes, tenga una visión de lo que era esa zona a lo largo de la historia, la zona donde con anterioridad estaba este teatro. Un recurso que se va a hacer en esa misma sala es un video wall con una serie de imágenes de lo que ha sido Cádiz a lo largo de toda esa historia en esta zona del Pópulo, y como ven ustedes, mediante un paseo, la gente también va a poder ver mediante la rotulación en esos cristales de qué parte del teatro está pisando, como ven, la proedia, y qué es la proedia de un teatro, la cavea, que corresponde a este otro pozo. En la sala B, que ya es dedicada a Gades y el teatro romano, la idea era una maqueta, realizar una maqueta de lo que actualmente se conoce del teatro de Cádiz, pero que fuera una maqueta que permitiera también modificarla en función de lo que las actuaciones arqueológicas fueran proporcionando, puesto que éramos conscientes que no podíamos hacer una maqueta total del teatro de Cádiz, puesto que no se había excavado. Y una vitrina con algunas de las piezas más singulares de la decoración arquitectónica del mismo. En la otra pared de esta sala van una serie de pantallas interactivas en donde se explica lo que ven ustedes a continuación: los espectáculos escénicos, las partes del teatro, es decir, lo general, lo que se conoce de los teatros del mundo romano,
lo que se sabe de los espectáculos escénicos, de los edificios teatrales del mundo romano, y una vez que al visitante se le sitúa en ese escenario, explicarle en concreto el teatro de Cádiz dentro de la topografía urbana de la ciudad y esas singularidades que tiene este teatro con respecto a otros de Hispania o del Mediterráneo. La última de las salas, que es la que les comentaba, que se va a tratar el teatro y la sociedad, queríamos reflejar que no era solo un edificio de espectáculos, sino cómo el teatro representó en el mundo antiguo un instrumento de ideología política, utilizando dos recursos fundamentales. Uno, a través de una pantalla en que se diera esa información y que representara, por lo tanto, lo que es la figura de Balbo, y luego a través de dos piezas singulares. Una que saldrá además a lo largo del curso, esta placa de Balteus, que aparece con un epígrafe que dio además mucha polémica cuando salió, porque aparecía la palabra latro, ladrón, y un monograma que en un primer momento fue leído como Balbo, pero que luego se clarificó que no era Balbo, sino que era una marca de cantero, pero que la palabra en sí, latro, podía relacionarse o podía recordar a ese mensaje que tenemos a través de los textos escritos de Cicerón. Ese le regaló el anillo de oro a los caballeros y le hizo sentar en las gradas, y al mismo tiempo otro recurso a través de otras piezas que tenemos evidentemente también documentadas, la referencia a Balbo, a la familia Balbo, a través de una de las series monetales, la última de las acuñaciones que se realiza por parte de Gades, en las que aparece la leyenda Pont Balbus con los símbolos sacerdotales. Creíamos que era un recurso a través de estas piezas que permitía, por lo tanto, entender la gran importancia de esta familia, tanto para el propio edificio como para la propia ciudad de Cádiz. Y al mismo tiempo dedicar un espacio a cómo la arqueología recupera este patrimonio. Realmente en este pozo la parte que se ve es la parte de la orquesta del teatro, pero creíamos que era importante presentar al visitante o al público una secuencia estratigráfica, es decir, que entendiera a través de este pozo los distintos niveles y, por lo tanto, todo eso que les hemos estado contando desde el principio de la visita al centro de interpretación. Los niveles de época medieval, los niveles de época moderna, que están sobre este edificio. La última sala, al mismo tiempo, habrá un audiovisual en el que se va a explicar mediante un documental el teatro en el mundo romano, y al mismo tiempo hacer un collage fotográfico para recordar que en la propia ciudad, en la propia provincia de Cádiz, hay otros edificios teatrales que han sido convenientemente excavados, investigados y publicados, y creíamos que era importante darlos a conocer, como era el teatro es el teatro de Bailo Claudia, el teatro de Cartella, pero al mismo tiempo también recordar dentro de esta sala que la historia teatral de los gaditanos no se queda solo en el teatro de Cádiz, sino que se proyecta también en el exterior y en un edificio tan singular como es el Coliseo de Roma, mediante la documentación de este epígrafe en uno de los sillares de la grada del Coliseo, en que, como ven ustedes, aparece
la inscripción Gaditanorum, que nos evidencia que la repercusión que tuvo la ciudad de Gades y los propios gaditanos en Roma no desaparece con la familia de los Balbos, sino que continúa estando presente, puesto que este epígrafe es un epígrafe que está fechado en el siglo II, a finales del siglo II, siglo III después de Cristo, y que por lo tanto sigue siendo un recordatorio en la ciudad de Roma a los habitantes de Gades. Con este audiovisual terminaría la visita al centro de recepción y se entraría al propio Teatro de Cádiz. La idea del centro de interpretación era conectar el centro con el propio edificio visitable a través de la posada del Mesón. Una idea que con el tiempo se llevará a cabo, pero que de momento, cuando se abra el centro de interpretación al público, tendremos que volver a visitar este edificio entrando por Campo del Sur, porque de momento no se ha condicionado la crucía de la posada del Mesón. Y a continuación cedo la palabra a mi compañero Darío Bernal, que les va a hablar de la segunda parte del proyecto dedicada a la investigación. Está el teclado. Bueno, vamos a seguir. Están ustedes muy callados, ¿eh? Muy callados y no sé si los asientos les han absorbido, ¿no? Bueno, miren, rápidamente vamos a intentar terminar esta presentación del proyecto y lo vamos a hacer con dos, ya han visto ustedes, la problemática general, la problemática del museo, la museología y su museografía. Y yo ahora les tengo que hablar de una cosa que normalmente no se suele hacer en este momento, sino al final. Hay un compañero... ¿Qué te tienes que poner ahí? Porque si no, no te graba la voz. Aquí, sí. Bien, entonces había un compañero de filología clásica, ¿verdad? No, de inglesa y francesa. Bueno, ¿y usted sabe lo que es un histeron proteron? ¿Se acuerda? Porque eso lo habrá estudiado usted en griego. Eso es una figura lingüística que se utiliza muchas veces en literatura cuando, digamos, hacemos una cosa, decimos una cosa posterior a la que viene después. O sea, hacemos un juego de palabras. Y en el fondo eso es lo que nos ha pasado aquí. Porque si nosotros hubiéramos tenido que acometer este proyecto, no lo habríamos hecho de esta manera. Y esto también es una reflexión importante para que ustedes piensen sobre esto. Lo ideal es, uno llega a un sitio, se documenta, lo excava, lo estudia, lo publica con un libro y luego se valoriza y se difunde. Digamos que ese es el ciclo normal, ¿no? Ustedes se ponen a pensar y es lo lógico, no que mi compañera y yo y con otros investigadores hayamos tenido que hacer un museo. Yo ahora les voy a hablar de un libro y luego les vamos a hablar de otras cosas. ¿Por qué se lo estamos explicando así? Porque esa es la realidad. Entonces, cuando hablamos que el patrimonio forma parte de la sociedad, de que es un instrumento más y de que la ciencia tiene que revertir en la sociedad a la cual pertenece porque se paga con recursos públicos, pasan estas cosas. Y pasan que uno se inserta en un momento en el cual los proyectos están diseñados de una manera determinada y tú te colocas en esa cadena de montaje y con tus recursos lo que haces es colaborar y contribuir a que eso siga hacia adelante. En pocas palabras,
Cuando le decía esto del Hysteron Proteron, lo que les quería decir es que el teatro tiene una larga vida, como ya han visto ustedes, o sea, tiene desde el año 1980 unos 30 años de vida, y por tanto aquí han pasado muchas cosas, y cuando la Administración se ha volcado verdaderamente para su valorización, ha habido que hacer cosas quizás no en el orden lógico. Y como también somos mayores, pues para nosotros esto fue una gran responsabilidad. Piensen ustedes que no todos los días unos profesores, un equipo de investigación se hace cargo de del estudio de un monumento muy importante, el más importante de una ciudad, cuando además, como ya le decíamos en la introducción, ni siquiera es nuestra propia especialidad, y para nosotros esto fue muy importante, máxime por el respeto que todos les debemos tener a los investigadores que han dedicado sus horas y su tiempo a estudiar estas cosas, que como ya han oído ustedes, sobre todo el profesor Ramón Corzo, actualmente en la Universidad de Sevilla, pues ha estado excavando durante prácticamente 25 años de manera ininterrumpida. ¿Qué se nos ocurrió a nosotros? Pues lo que se nos ocurrió es que no procedía empezar a hacer nuevas investigaciones sin tratar de sintetizar toda la investigación precedente, porque hasta el día de hoy no existía un libro sobre el teatro romano y toda la investigación estaba dispersa y deslavazada. Y ese fue el seminario del cual ya han oído ustedes hablar, que se hizo en el año 2009, que con bastante complejidad se pudo publicar, porque nos pilló justo la crisis, y miren, nosotros siempre decimos lo mismo, los arquitectos al final lo que les queda es que hacen proyectos y construyen edificios, los abogados que solucionan pleitos, los profesores que educan, y un investigador en historia, en arqueología, lo que te quedan son los libros. Nosotros nos vamos. Esto ha sido una experiencia maravillosa, seguirá durante muchísimos años, pero todo lo que ha pasado, eso ha afectado a un colectivo a lo mejor de 50, 80, 100 personas. Pero lo que quedan son las monografías, por eso es muy importante todo lo que se hace, plasmarlo por escrito, aunque las ideas vayan cambiando y uno mismo evolucione. En este libro se recoge la pole position, el estado de la cuestión, hasta que nosotros nos hicimos cargo de la investigación. Nosotros hicimos un guión de lo que nos interesaría reunir en ese libro, pero como la vida es complicada, no siempre es posible, digamos, atender a determinadas parcelas del saber, o porque no hay investigadores que se dediquen a ello, o porque los investigadores que se dedican a ello se han dedicado a otras cosas durante los años en los cuales han estado investigando. De manera que en la monografía que comentaremos mañana verán que todos los investigadores que vinieron al seminario presentaron los textos, lo cual es ya para estar más que satisfechos, porque digamos que al menos se recogen buena parte de las reflexiones. En el libro, digamos que nosotros quisimos recoger varias cosas. Quisimos recoger, por un lado, cosas de historia de la investigación que se había hecho antes, por otro lado, proyectos en curso, y por otro lado la contextualización atlántico-mediterránea de todas estas cosas. Muy rápidamente vamos a verlo. En el primer módulo tienen ustedes estas tres contribuciones. Básicamente lo que el doctor Corzo nos presentó, que fue la historia de la investigación, la desparasitación del edificio, la recuperación del teatro en 25 años, y luego la contextualización arqueológica del mismo en la ruta cultural, la ruta turística de la llamada RECA, la Red de Espacios Culturales. El doctor Corzo, que es un gran especialista de muchísimas cosas, excava en muchísimos lugares de Andalucía, y entre ellos en el Teatro de Itálica y en el Teatro de Cádiz, pues nos presentó la historia de la investigación, la historiografía, que es muy importante. O sea, cuándo se hacen las cosas, qué se descubre, qué aparece, qué noticias hay, la hemerografía, etcétera, etcétera. Él hizo una excelente presentación de todas estas cosas, pero como luego verán que él también publicará próximamente la memoria de sus excavaciones, entonces nos mandó una cosa totalmente diferente, que fue una reflexión general sobre la proporción áurea en los edificios teatrales antiguos. Todo este problema de los triángulos pitagóricos, y que ustedes saben que en la antigüedad las cosas se sometían siempre a un canon, a una norma, en arquitectura, en escultura sobre todo. Él hace aquí una reflexión sobre la modulación del teatro, las medidas, sus dimensiones, relaciones con otros edificios, que les aconsejamos que lean porque es un estudio, es un ensayo teórico
y que afecta al Teatro de Cádiz. De mayor interés, sin duda, es este trabajo, que es de otro arquitecto, José María Pérez Alberich, que básicamente ha sido la persona que en estos 25 años trabaja en la Delegación de Cultura de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y es quien se ha encargado de poco a poco ir comprando las fincas, esas que veían antes en las imágenes, ir expropiándolas, declarándolas de utilidad pública, demoliéndolas y que el teatro se fuera abriendo hacia el Campo del Sur. Fíjense esa imagen de la Fundación Vigorito, la que está abajo a la izquierda. El teatro en el año 80 no se conocía, pero no solo no se conocía, es que estaba subsumido, enterrado en una serie de elementos emergentes que no dejaban ver ese gran solar que ustedes visualizan desde el Campo del Sur. Comentaba antes, creo que un compañero, que había pasado muchas veces por allí y que sabía que estaba el teatro, no veía bien el teatro, pero al menos lo identificaba. Esto no se identificaba hace 25 años. Eso quiere decir que la Administración a veces hace cosas mal y otras bien. Esto pensamos que lo han hecho muy bien. Llevan desde el año 80 invirtiendo lentamente para comprar esas parcelas, demoler esas parcelas y poco a poco haber hecho visible el teatro y su recuperación. Esto es un trabajo muy ingrato, porque es muy poco lucido. No es lo mismo organizar un congreso que sale en la prensa que comprar una parcela de 40 metros cuadrados que no sale ninguna noticia. Lo digo para que ustedes recuerden que la Administración, en este caso, sí apostó por el teatro y por eso el teatro hoy en día está recuperado y por eso hoy en día estamos hablando del teatro. Ahí tienen un gráfico, mañana hablaremos más detenidamente sobre el texto, de cómo ha sido ese proceso de paulatina recuperación combinado con excavaciones arqueológicas. A veces las excavaciones arqueológicas son de apoyo a la restauración o a la rehabilitación. Si hay que demoler un edificio, tiene que haber un arqueólogo al lado para ver si aparecen elementos arqueológicos reutilizados en las paredes de ese edificio contemporáneo o moderno contemporáneo y para verificar que esa demolición no va a afectar al subsuelo. Bueno, pues por eso ven ahí en colores cómo las excavaciones a veces han sido simultáneas o en paralelo. Y una tercera intervención que nos interesa muchísimo es valorar pues, por qué la Administración se interesaba por el Teatro de Cádiz. Entonces, hace ya bastantes años existió una figura jurídica. Andalucía tiene una de las legislaciones, o si quieren normativa en general, sobre patrimonio histórico más desarrollada del Estado español y, concretamente, también lo que es el desarrollo normativo de las diferentes figuras jurídicas dentro de las cuales se integran las tipologías de yacimientos arqueológicos y la interrelación entre todos ellos también está muy bien desarrollada a través de lo que en su momento se llamó la Red Andaluza de Yacimientos Arqueológicos, la RAYA, y que actualmente se llama la Red de Espacios Culturales de Andalucía, la RECA. De esto nos habló Javier Verdugo, que estará con nosotros también en la mesa redonda el sábado y que lo valorará. Fíjense cómo es muy interesante visualizar este mapa, porque esos son las manchitas marrones, son aquellos lugares que están, digamos, mimados por la Administración desde un punto de vista patrimonial, dentro de toda nuestra región, con lo cual uno se da cuenta rápidamente pues que no son tantísimos, ¿no? En nuestra propia provincia tenemos 4 cosas. Tenemos Doña Blanca, tenemos la ruta Cádiz-Romano, la ciudad de Való Claudia, hispano-romana y la ciudad de Cartella. En el segundo bloque de la monografía se presentaron los proyectos en curso. El primero, el tema del centro de interpretación y su propia museografía, que, como han dicho, para nosotros fue muy importante porque fue una manera de apropiarnos del lugar y apropiarnos desde el punto de vista intelectual. Cuando uno llega a un sitio, esto a ustedes les pasará cuando hacen turismo, uno llega a una ciudad, tiene información porque ha leído, tiene su guía, ha bajado información de Internet y tiene unos planos. Cuando llega en el taxi, ya empieza a ver las calles, empieza a ubicar cosas. Y cuando lleva 2 días, ya te encuentras como en casa. Ya identifica los restaurantes, las esquinas, ves los monumentos y sabes cómo llegar a tu hotel. Pues lo mismo hacemos los arqueólogos. Cuando uno llega de nuevo a un sitio, uno tiene información, pero tiene que conocer exactamente cuál es la técnica constructiva, cuál es el funcionamiento orgánico del edificio, etcétera, etcétera, ¿no?
Por tanto, esto a nosotros nos permitió, digamos, un primer acercamiento. Y también de las últimas excavaciones, especialmente singular era la que desarrolló Francisco Alarcón, que ya les ha adelantado mi compañera, que han sido unas excavaciones complejas por la propia metodología de excavación. Ustedes saben que nosotros excavamos de manera estratigráfica que no es otra cosa que decapar, digamos, los niveles sedimentarios, las capas de tierra, en orden inverso a cómo esas capas se van formando. Es como quitarle la piel a una cebolla. Las capas de piel que tiene una cebolla pues son de diferente grosor, pero están una encima de otra. Nosotros tratamos de ir quitando todas esas capas. Pues aquí ha sido muy complicado porque, como se fijan ustedes arriba a la derecha, tienen ustedes ahí un cilindro de acero. Ese cilindro de acero se ha tenido que ir metiendo progresivamente conforme se iba adelantando la excavación, de manera que no se podía visualizar la pared de aquello que se excavaba. Imagínense que nosotros aquí hacemos un círculo de 2 metros de diámetro y queremos excavarlo. Para evitar que se nos tumben las paredes hay que entibar. Aquí se ha entibado con un cilindro y, por tanto, digamos que la estratigrafía ha sido complicada. Francisco Alarcón publica aquí los resultados de estos sondeos, que son 4, uno anterior de Ramón Corzo, los suyos son concretamente 3, que han sido muy significativos porque estaban geoestratégicamente colocados en lugares muy sensibles de la arquitectura del teatro para aclarar problemas. Mañana nuestros compañeros Juan de Dios Borrego y Oliva Rodríguez les hablarán de estas cosas y verán ustedes cómo a veces uno, digamos, tiene una idea interesante y trata de comprobarla al hilo de un sondeo, que en este caso han sido tremendamente productivos, ¿no? Por tanto, aparte de la potencialidad museográfica cuando se visite el centro de interpretación, para que uno pase por encima de un cristal, mire, diga, uy, ¿qué hay aquí abajo? Y vea que el teatro está debajo de lo que uno está pisando, pues también se ha podido aclarar parte de la proedria y, como ven aquí, en este sondeo, digamos, más trasero, el podium de la columnatio, la parte, digamos, de sustentación de todo el frente escénico. Por tanto, han aclarado bastantes datos. Y aquí se presenta también este proyecto arquitectónico, que es un proyecto raro, ya lo han visto, un proyecto que cuando nosotros nos llamaron nos echamos la mano a la cabeza, todo hay que decirlo, porque a nosotros nos gusta excavar de arriba hacia abajo. O sea, nosotros nos ponemos a excavar aquí, de arriba hacia abajo, en vertical. Y aquí no se podía excavar en vertical. Aquí había que excavar, digamos, en horizontal, que es una manera de trabajar, digamos, antiestratigráfica. Pero esto, como ya les ha aclarado nuestra compañera, lo valoramos. Esto era un proyecto que estaba ya contratado, a nosotros nos ofrecieron la asesoría arqueológica, lo ponderamos todo y decidimos seguir hacia adelante, ¿no? También en este segundo bloque se integraron estudios en curso desarrollados sobre todo por la Universidad de Córdoba, donde hay un grupo de investigación que se dedica a la arquitectura teatral, que han hecho muchísimas cosas, desde estudiar el teatro de Marcelo, uno de los teatros de Roma, a estudiar el propio teatro de Colonia Patricia, de la capital de Córdoba, a interesarse por el estudio del teatro romano de Gades como teatro más antiguo y, por tanto, como potencial modelo de la implantación de los esquemas arquitectónicos en los teatros. Y por eso Juan de Dios Borrego, que se ha sentado estratégicamente ahí en aquella esquina, él ha estudiado en los últimos años, antes de que empezáramos nuestras investigaciones, llegó al monumento, mañana lo explicará él, estudió su decoración arquitectónica conservada en el Museo de Cádiz, procedente de las antiguas excavaciones, plantearon una primera topografía del edificio, sobre todo del escenario, de la cávea, que es lo que estaba excavado, y esa ha sido una parte sustancial de su tesis doctoral que se complementa con las novedades de este nuevo proyecto, novedades arquitectónicas para la comprensión del monumento. Esto está publicado, por tanto, sinceramente, para nosotros fue muy importante que ellos decidieran colaborar con nosotros e integrarse en este proyecto y, al menos, si ustedes quieren leer algo coherente y actualizado sobre la arquitectura romana del teatro,
al hilo de este estudio lo tienen. Como también tienen una primera presentación de esta pieza, que es una pieza muy significativa. Le decíamos antes que los arqueólogos normalmente no encuentran lo que van buscando, pero a veces se encuentran cosas interesantes. Entonces, esto es lo contrario de la famosa ley de Murphy, porque miren, en uno de los pozos, que es este de aquí, cuando se hizo ese periscopio, se llegó al fondo, localizaron parte de la sillería de las estructuras y fíjense que prácticamente fuera del perímetro apareció una losa muy grande, de estas dimensiones, o sea, de 1 metro y pico por casi 1 metro de anchura, caída, que identificaron los arqueólogos en el perfil de la propia excavación y que consiguieron extraer digamos, una pieza muy importante desde el punto de vista arquitectónico, porque ha permitido, digamos, documentar exactamente dónde estaba en esa zona el Balteus. El Balteus es una barandilla de separación dentro de 2 zonas de la orquestra. Además, ha permitido, a través de esa inscripción, sobre la que imagino hablaremos mañana, discutir mucho sobre quién es este latro, quién es este ladrón, o sea, si era Balbo o no. Si era Balbo y esto había sido grabado por uno de los operarios que estaba, digamos, poniendo en obra la pieza. En la antigüedad no pasa como ahora, que uno compra las piezas hechas. Cuando usted se compra un mueble de Ikea, no necesitan un cepillo de carpintero para terminar de raspar la madera. Eso viene simplemente para montarlo. En la antigüedad no. En la antigüedad se compran las columnas, las cornisas, pero están los canteros a pie de obra y tienen que hacer retoques de las piezas para que inserten exactamente, ¿no? Entonces, una de las interpretaciones es que este ladrón fuera una alusión a Balbo el Menor, que ustedes saben que era uno de los gobernantes de la ciudad de Gades y que sabemos por las fuentes, sobre todo por las cartas de Cicerón, que se había escapado a África con parte del erario público de la ciudad, ¿no? Entonces, esto podría haber sido un grafito maldiciente, que esto se hace mucho en la antigüedad, ¿no? Es decir, grabar su nombre en el canto, que era algo que nunca iba a ser visto, pero que para generar esa especie de maldición contra su persona. Otra posibilidad es que latro fuera el cognomen. Ustedes saben que los romanos tienen 3 nombres, que fuera el tercer nombre de el citado operario, ¿no? En cualquier caso, es una inscripción interesantísima junto al monograma de los Baevi, que ven ustedes ahí bien, es decir, del lugar de procedencia de la pieza, que es mármol de Luni Carrara, que sigue siendo una cantera importantísima para el mármol y que lo fue. Y ellos se dieron cuenta que por la temprana fecha de ejecución de la pieza y por el estudio arqueométrico, por eso tienen ustedes aquí esta microfotografía, que son el análisis de un fragmento, el análisis de la mineralogía y la cristalografía de un fragmento de esta pieza, que confirmó que era mármol, que venía de esta cantera y que hasta la fecha es el elemento más antiguo de importación de mármol de Luni en la península ibérica, lo cual les puede dar una idea de la importancia que tiene su estudio. Se presentó por entonces el plan de investigación, que es lo que nos encargó a nosotros la Administración, o sea, cómo investigar en este monumento al hilo de los proyectos arquitectónicos en fase de desarrollo. O sea, no es lo mismo que a ti te digan que si quieres investigar el teatro de Baelo Claudia y que tú vayas allí y plantees un proyecto de investigación guiado por pautas exclusivamente científicas, que es lo que llamamos intervenciones arqueológicas sistemáticas, que tú tengas que hacer un programa de investigación sabiendo que hay andamio, que hay una empresa constructora, que hay unas prisas y que hay, digamos, un plan preestablecido, ¿no? Presentamos aquí, esto también es interesante para que ustedes vean lo que nosotros pensábamos hacer hace 3 años y lo que realmente se ha podido hacer. En el último bloque del libro se trata de contextualizar el teatro. Muchas veces la arqueología es la ciencia de los indicios. O sea, lo que nos queda es una cosa tremendamente puntual. Yo pongo muchas veces este ejemplo en clase, pero imagínense su propia habitación, la habitación donde ustedes viven, donde han vivido 10 años.
que de pronto se derrumba el edificio y se excava. Entonces los arqueólogos tienen que interpretar qué ha pasado en esa habitación. En esa habitación, si el estado de conservación es bueno, podrán saber qué ha pasado la última semana, los últimos meses, pero no lo que pasó hace 10 años, porque ustedes habrán cambiado de muebles, a lo mejor antes vivían 2 personas y ahora vive una, y eso es lo que nos pasa a nosotros, tenemos indicios. Por eso, en este caso, hemos aprovechado el indicio del Teatro Romano de Cádiz para tratar de interpretar la problemática de la Gades romana que llegaba hasta Roma, como les ha recordado mi compañera. Muchas veces estas cosas se nos escapan, pero si hoy en día ir a Roma sigue siendo un viaje, imagínense en la antigüedad. El hecho de que en el Coliseo hubiera algunos de los peldaños reservados para los gaditanos, quería decir que la oligarquía gaditana era muy importante. Lo fue en la época de mayor esplendor de la Gades antigua, que fue la época de los Cornelios Balbo, en el siglo I a.C., pero lo seguía siendo a finales del siglo II, inicio del siglo III, cuando todavía estaban estas inscripciones puestas allí. Y al final se contextualizó la problemática del Teatro de Cádiz con otros teatros en la Bética, el conocimiento de los mismos y su estado de investigación, y con una, por entonces novedosa, intervención que se estaba realizando en el Teatro Romano de Itálica, que permitió, digamos, reinterpretar muchísimos aspectos, tanto del santuario de Isis que hay dentro de él, como de, digamos, el itinerario de visita o de acceso al monumento a lo largo del tiempo. Termina la monografía con una contextualización del Teatro de Balbo en Roma. Roma tiene 3 teatros. Uno de los teatros de Roma lo construyó un gaditano, Cornelio Balbo el Menor. En este caso es curioso, pero miren, tenemos información bastante interesante en las fuentes. Sabemos cuándo se produce la inauguración del teatro, en el año 13 a.C. Sabemos que Balbo celebró el triunfo en Roma. Sabemos, por la famosa planta que ustedes recordarán, aquí tienen un trocito, esa planta de mármol de grandes dimensiones, donde está grabado el plano de Roma a escala, que es un plano del siglo III. Yo hace poco estuve allí en Roma viendo unas excavaciones, la Porticus Emilia, y es algo increíble, porque tú vas a excavar en un sitio y de pronto miras la forma urbis y si tienes suerte de que el trozo está conservado, ves exactamente en el siglo III cómo estaba representado el edificio que tú vas a excavar. Es una cosa excepcional de Roma. Ahí pone Teatro in Balbi, y del Teatro de Balbo de Roma prácticamente no se conserva casi nada por la alteración que ha tenido el monumento, pero se ha excavado la cripta del teatro, y además este es un ejemplo interesantísimo de la introducción en la ciudad en Italia, a través de Roma, de la arqueología urbana a inicios de los años 80 del siglo pasado. Por eso tienen ustedes también ahí un estado de la cuestión, con una bibliografía realizada por Verónica Sánchez y Mariana Bustamante, comentada del teatro, que veremos mañana. ¿Cuál es el interés de este libro? El interés de este libro es que al menos ustedes ya tienen un primer libro sobre el teatro, y esto no existía antes de nuestras investigaciones. Por tanto, sí les tenemos que decir con muchísima satisfacción que esto nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, pero estamos muy satisfechos porque al menos cuando alguien pregunte por el teatro se le puede dar ese libro donde tiene un estado de la cuestión previo a nuestras excavaciones. La segunda cosa que yo les quería contar muy rápidamente es ese plan de investigación, o sea, cómo en este contexto arquitectónico y de valorización del monumento nos insertamos nosotros y qué es lo que planteamos, ¿no? Ahí tienen ustedes las 6 fases que nosotros sobre el papel nos sentamos en el año 2008 y le presentamos a la Administración. Miren, como les decía, es muy importante ser respetuoso con los compañeros. Y esto, aquellos de ustedes que trabajan en el ámbito profesional, pues ya lo saben, porque es hoy por ti y mañana por mí. Entonces, miren, el profesor Corzo lleva muchísimo tiempo trabajando aquí y cuando nos pidieron que nos hiciéramos cargo de esto, nosotros accedimos solamente con una condición. La condición fue que, de manera paralela a nuestro proyecto,
hablaran con el profesor Ramón Corzo para que él pudiese rematar y publicar sus investigaciones en el monumento. Es decir, ni nosotros quisimos hacernos cargo del estudio de excavaciones precedentes, sabiendo que el director estaba en plenas facultades para poder hacerlo él, y sí consideramos imprescindible que eso se estudiara antes de seguir las investigaciones. Por eso lo planteamos con una conditio sine qua non. Si ustedes no financian también la investigación de los estudios de Ramón Corzo, nosotros no nos hacemos cargo del proyecto. Eso se consiguió y digamos que hace aproximadamente un año ya largo, el doctor Ramón Corzo entregó la memoria de sus excavaciones. Aquí tienen, como no está publicada, para que vean que es verdad, aquí tienen recortado en el PDF, digamos, la parte de arriba. O sea, él ya ha entregado físicamente sus excavaciones, su memoria, lo que él entiende del monumento, lo que él interpreta y demás. Esto también le ha tocado la crisis y, por tanto, está entregado para publicarse, pero todavía no se ha editado. Pero ya está hecho. Gentilmente nos lo ha facilitado y nosotros ya hemos podido entender bien cuál es su comprensión del edificio y de sus diferentes fases de ocupación. Miren, las investigaciones arqueológicas tienen un problema estructural y es que socialmente en los últimos 30 años se ha conseguido que cuando se hacen obras de edificación o obras de planeamiento territorial, digamos que se intervenga, haya recursos para excavar y para proteger aquello que se va a ver afectado por el proyecto de edificación. Eso con dificultades, pero se ha conseguido. Lo que no se ha conseguido es recursos para que eso que se excava se estudie y se publique. ¿Y por qué no se ha conseguido? Porque cuando termina la excavación, pues parece que se acaba el problema y que la investigación es algo que depende de la universidad, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas o de la buena voluntad del director de la excavación. Craso error, porque si uno no investiga lo que excava, no puede trascender a la sociedad los resultados de su trabajo y, por tanto, no tiene sentido hacer la primera parte. Pero bueno, la realidad es la que es. ¿Por qué les explico esto? Porque, miren, del teatro hay una paradoja que verán ustedes mañana, y es que de lo que más se sabía antes del inicio de los trabajos de la Universidad de Córdoba y los nuestros era de la fase medieval. ¿Y por qué? Porque había una tesis doctoral, que es la tesis doctoral de Francisco Cavilla, sobre la cerámica, que se había preocupado por estudiar la cerámica medieval de los contextos aparecidos en la reocupación del teatro romano. Por tanto, un esfuerzo personal para su propia investigación doctoral pues permitió rescatar todas estas cosas que hoy en día son un libro y que imagino que de esto les hablará mi compañero. Se creó ese equipo, yo no les voy a... se lo recuerdo simplemente para que entiendan en orden cronológico cómo nos organizamos, el estado de la cuestión precedente, montar un equipo interdisciplinar, que ya les ha comentado mi compañera, tener que colaborar en el museo, que fue también un reto porque no es lo mismo tener 5 libros sobre el teatro romano de Balbo en Roma y que tú tengas que hacer una adecuación museográfica de ese monumento. Pues tú coges los libros, te los estudias, después de haberlos estudiado haces verificaciones sobre el monumento y presentas un plan museológico y museográfico. Aquí no había casi nada. Con lo cual, imagínense ustedes, para lo que les ha contado nuestra compañera, el esfuerzo detectivesco que ha sido tratar de identificar todas estas cosas, sobre todo la fase preislámica, para plasmarla en el museo. Se hizo ese seminario como fase precedente y se publicaron las actas. Y también consideramos importante, digamos, tratar de contextualizar la importancia del monumento. Por eso, como tienen ustedes ahí, pues tuvimos los contactos con el profesor Daniel de Manacorda y fuimos allí a ver las estructuras del teatro y demás.
Son cosas curiosas, pero miren, el solar del Teatrum Balbi de Roma, ¿saben ustedes por qué es especialmente importante? Por la fase tardoantigua. La fase del siglo VII y de la primera mitad del siglo VIII, a nivel mediterráneo, se conocen sobre todo por la cripta de Balbo, porque cuando se hicieron esas excavaciones urbanas aparecieron unos contextos de reocupación tardoantiguo tremendamente importantes. Y si visitan ustedes ese museo, que es un museo interesantísimo, al lado de la zona sacra de Largo y Torre Argentina, pues verán cómo, sobre todo, se presta especial importancia a todo esto. Se estudió la problemática, como han visto antes, de no solo el Teatro de Balbo, sino lo que afectaba con todo ello, y se trataron de recopilar datos dispersos, deslavazados, sobre la interpretación del monumento, como, por ejemplo, esto que tienen ustedes aquí, que son algunas ánforas que estaban publicadas de una excavación del año 91-93 de Francisco Blanco, que permitían intuir que por encima del teatro había una reocupación posterior de época bajo imperial y tardo antigua que convenía investigar. Esto es una ánfora chipriota con un titulus pictus, una inscripción, un monograma cristiano que permitía intuir que además del teatro había otras cosas. Una vez terminada esta fase, digamos, de actualización del conocimiento, tuvimos que plantear un programa de intervenciones de apoyo a la consolidación. Insisto, no excavar donde nos hubiera interesado excavar, sino donde se podía excavar en función del proyecto de edificación, que son cosas diferentes. Todos estos edificios que están encima del teatro tenían riesgo de caerse. Por eso no se excavó aquí. En esa foto que han visto ustedes antes, lo que mi compañera llamaba la berma y lo que luego verán en la siguiente intervención, habían dejado allí una plataforma de contención porque si no los edificios podían bascular y caerse. Entonces, en ese proyecto de edificación, básicamente lo que se hizo fue encargar la consolidación de todas esas estructuras. Un proceso muy complejo, ahora verán alguna imagen, y nosotros tuvimos que controlar el proceso de consolidación de todos estos muros. Proceso de consolidación muy complicado y que ha conllevado a que, por ejemplo, sin haber podido excavar hacia adentro, se haya podido identificar en algunas de las perforaciones que han tenido que hacer para cimentar uno de los arcos, concretamente este de aquí, que en la parte, digamos, hacia el interior de las edificaciones del centro de interpretación, que hay elementos marmóreos de la decoración arquitectónica de gran tamaño, porque en una de las perforaciones pues salió una pieza de aproximadamente unos 30 centímetros de longitud, probablemente un taladro que le han hecho a una gran columna colocada posiblemente in situ, porque digamos que la altura del arco era notable. Estas excavaciones han sido muy complicadas porque para evitar que se caiga un edificio, quitándole todo lo que tiene alrededor, la consolidación tiene que ser muy sólida. Entonces ellos lo que hacen es inyectar un producto que es una mezcla de bentonita con otra serie de cosas, que lo que hace es consolidar el sedimento que está por debajo de los muros perimetrales de la construcción. Y esto nos hemos dado cuenta de que es un proceso muy efectivo, tan efectivo que, como están viendo ustedes aquí, el arqueólogo está excavando con un martillo neumático, aunque parezca tierra, y es tierra de facto, pero esta mezcla, que es líquida, se mete por todos sitios, consolida el terreno y al final prácticamente genera una textura casi, digamos, de roca. Por tanto, esto en las zonas, digamos, colindantes con los muros perimetrales de los edificios, con la fachada, prácticamente no se podía excavar. Nuestra intervención se ha limitado al intento de recuperar materiales muebles integrados en estos paquetes sedimentarios. Esta ausencia de estratigrafía en esta zona se ha podido complementar con las zonas excavadas al aire libre, como luego verán que sí han aportado información suficiente. Además de esto, nosotros planteamos excavar en el patio de la Posada del Mesón,
la Posada del Mesón, que también será valorizada en el futuro. Hasta hace unos meses quedaba un inquilino, no sé si en fin, habrá conseguido ya la Administración terminar de expropiar la finca o no. El caso es que esta posada tiene al lado de las caballerizas un gran patio y ahí planteamos hacer una excavación a cielo abierto, excavación que actualmente o a fecha de hoy no ha podido ser realizada. Y esta era otra de las zonas que se va a consolidar, que es la zona de la llamada caballeriza, donde tienen ustedes el final del graderío, la galería radial, para aquellos que hayan visitado el teatro, continúa por ahí, luego cierra en el Aditus, en esta zona del teatro, y demás de acceso. Y digamos que también tenemos que terminar la excavación en esta zona y tratar de interpretar los restos de época romana y posterior que habían quedado después de la última excavación realizada. Básicamente se ha intervenido, como ya saben ustedes, en la zona al aire libre. Esta ha sido la gran excavación, que luego nos presentarán las compañeras en detalle. Se ha intervenido en el vomitorium. De todos los vomitorias, de los 4 que tiene el monumento, solamente había uno lleno de tierra, uno que no se había excavado hasta la fecha por problemas, digamos, de arquitectónicos, porque tenía encima estructuras y demás de la posada que estaban en uso y no se podía dejar aquello, digamos, al aire libre. Eso ha permitido, y ha sido algo estupendo para nosotros, que hayamos podido excavar ese vomitorio, y también hemos excavado la parte alta de la cávea para tratar de aclarar algunos problemas. Aquí tienen el vomitorio, esto lo paso muy rápido porque ahora mis compañeras se centrarán sobre ello. Aquí tienen el vomitorio, que nos ha permitido excavar por dentro y por fuera para comprender bien las diferentes fases arquitectónicas de reforma del edificio. No voy a profundizar sobre esto porque lo harán mis compañeras, pero sí quiero que vean ustedes que hay contextos estratigráficos con materiales arqueológicos asociados a estas fases, es decir, las dataciones que se han podido proponer pues son dataciones que están apuntaladas, digamos, por ese tipo de información. Aquí tienen los niveles de abandono del teatro que se han documentado en ese lugar, de esos momentos muy avanzados del siglo II, inicio del siglo III. Y aquí tienen también lo que se ha visto, que son contextos de época tardorromana que cuadran muy bien con el estudio de materiales procedentes de otras excavaciones que nos permiten valorar que en este teatro, cuando se abandonó el uso del mismo, hubo una reocupación muy importante. Esto es en parte lo que pensábamos que podía haber aparecido. No sé si conocen el teatro romano de Málaga o el teatro romano de Cartagena, que son estructuras, como prácticamente toda la gran arquitectura pública romana, construida en camenticium y con sillería, que aunque se expolie y se abandone, siempre en ámbito urbano se convierten en receptáculos que potencian la reocupación del lugar, porque hay grandes masas de camenticium y demás, y al final se termina reocupando. En Málaga, básicamente, cuando se abandonó el teatro, hubo una reocupación como zona industrial dedicada a la elaboración de garum y salsamenta y salazones de pescado. En Cartagena, en el siglo V, sobre la orquesta y parte de la escena, colocaron un maquelum, un mercado en el siglo V, y cuando se abandonó ese mercado, encima colocaron un barrio de época paleo-bizantina de gran interés. Antes de empezar las intervenciones teníamos materiales de esta época, del segundo cuarto del siglo VI en adelante, y pensábamos que a lo mejor podían aparecer estructuras de tal envergadura. Hoy en día sabemos que hubo una reocupación importante, significativa, pero no de una entidad notable, al menos es lo que los restos aparecidos nos permiten decir. Por tanto, después de esas primeras excavaciones, digamos que los datos son bastante significativos. Hemos intentado, como verán a continuación, ser bastante prudentes con los datos obtenidos, intentar no extrapolar cronologías o funcionalidades obtenidas en lugares específicos a la vida completa del edificio. Esto es otra cosa que también pasa mucho en nuestra disciplina. Uno de pronto encuentra
una puerta tapada en una fecha, dice, como está tapada esta puerta, pues resulta que hubo una gran reforma en la casa entera en ese momento, y a lo mejor no, a lo mejor hubo una reforma en esa puerta, en ese vano y en esa habitación. Entonces, digamos que estos primeros datos los hemos circunscrito a las zonas excavadas, tratando de, en el futuro, conseguir una visión general. Además de eso, se ha excavado en la cave alta, se han hecho una serie de limpiezas, sobre todo, tratando de corregir o confirmar cronologías precedentes aportadas por compañeros que habían hecho intervenciones en este sitio, y se ha visto que el teatro corta estructuras precedentes. Y la tercera intervención importante era las excavaciones al aire libre, una excavación, como también ustedes saben, muy interesante. Esto se ha dejado, como les decía, sin excavar hasta el año 2008 por cuestiones de conservación, para evitar que se cayeran esos edificios que tienen la fachada blanca, si no se habría excavado por completo. Entonces era una zona muy grande, una zona que permitía contar con una cronosecuencia desde época contemporánea hasta al menos el abandono del edificio, porque estaba encima de las estructuras excavadas. Si alguno de ustedes visitó el teatro antes de que lo cerraran, se podía llegar hasta aquí, que era un entarimado de madera, en el centro del cual había un sondeo excavado por Ramón Corzo, que permitía documentar las últimas gradas de la Isma Cávea, de la parte baja del graderío, el arranque del Balteus, y conocer cuál era, digamos, el lugar que se pisaba, el suelo del monumento en época romana, ¿no? Por tanto, teníamos, contando con estos 2 metros y estos 3 metros, pues casi 5 metros de estratigrafía. Ha sido una excavación de gran interés porque se han descubierto bastantes cosas de las que se hablará luego y mañana. Excavaciones que han permitido recuperar aproximadamente el 30% de la zona. Cuando se terminen, permitirán haber recuperado el 30% de la superficie total visitable del monumento, con lo cual es un cambio sustancial en lo que es el progreso del conocimiento del mismo. Unas excavaciones que, todo hay que decirlo, fruto de los espectaculares resultados de esos periscopios que se habían excavado, donde habían aparecido materiales arquitectónicos in situ, generaron unas expectativas tremendas, y que, habiendo recuperado muchísimos datos de interés para conocer el Teatro de Balbo y para interpretar la historia del monumento desde entonces a época moderna, en cuanto a hallazgos muebles, pues desgraciadamente le tenemos que decir que no se ha encontrado lo que se esperaba. Sabemos que el gradiente de conservación de los restos es mayor cuanto más profunda es la excavación y cuanto más cercana a la calle Mesón estamos, es decir, cuanto más penetramos hacia el edificio. Esto se ha podido confirmar. Fíjense en esta imagen en la zona alta, como aquí hay un proceso de expolio tremendamente importantísimo, como toda esta zona, la zona oriental está mucho mejor conservada, menos esta estructura de aquí, y por tanto lo que hoy en día sí sabemos es que cuando se excave por debajo de los edificios conservados actualmente, como viviendas o como locales de ocio, probablemente los hallazgos serán bastante más significativos, ¿no? Aquí tienen simplemente una integración de los restos en la planimetría conservada y los estudios que han permitido avanzar bastante en el conocimiento de la parte baja del graderío y de su conexión con la proedria y la orquestra. También valorar la existencia de reformas a lo largo del tiempo. Piensen ustedes que si el teatro se construye a finales del siglo I a.C. y va a estar en uso aproximadamente hasta finales del siglo II, inicios del siglo III, o sea, son más de 200, 250 años de vida como teatro. Imagínense, pues una plaza de toros en 200 años, la cantidad de veces que la pintan, que le cambian las puertas, que cambian la ornamentación, etcétera, etcétera. Pues algo parecido. Aquí hemos visto algunos pasillos, por ejemplo, una praequintio que está reformada, cambios probablemente en la estructura del Balteus, etcétera, 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 ¿no? Pero de todo esto ya les hablarán mis compañeros a continuación. Han aparecido, con todo y con eso, sin ser espectaculares, pero algunos elementos de decoración arquitectónica
que están siendo objeto de estudio arqueológico y arqueométrico, para confirmar aquellas propuestas que Juan de Dios Borrego había realizado en su momento a través del análisis de piezas similares aparecidas en las antiguas excavaciones, y también han aparecido las primeras columnas reutilizadas en una fase bajo imperial, en una fase romana bajo imperial, pero son columnas del edificio que también van a aportar bastantes datos en relación a las canteras de procedencia y a cómo pudo haber sido ese frente escénico en la antigüedad. Decirles, y con esto termino, que sobre las estructuras del teatro, y muy sucintamente, fíjense lo que hay por encima. Hay una estratigrafía tremenda, muy compleja, muy alterada, y sobre todo, para nuestra desgracia, que no para la de nuestro amigo Francisco Cavilla, que acaba de entrar en la sala, sobre todo de época medieval. Y hago este comentario jocoso, digamos, porque básicamente los paquetes estratigráficos que se han excavado, como luego verán, son de época sobre todo medieval y moderna. Como arqueólogos que somos, estamos obligados a estudiar, y esto es una cuestión de ética profesional. Si tú te encuentras algo, tú tienes que estudiar todo lo que te encuentras. Lo que no puedes hacer es decir, pues mira, como esta excavación casi toda ha sido medieval moderno, pues estudio el 10%, que es lo que me interesa, y lo demás, que lo estudie el que venga detrás. Eso no se debe hacer. Esa ha sido una manera de proceder tradicional. Pero actualmente, cuando uno acomete la dirección y el compromiso de llevar hacia adelante un proyecto de investigación, tú estás obligado a estudiar todo. Si no es de tu especialidad, es importante que contactes con especialistas de las diferentes épocas o de los diferentes tipos de materiales aparecidos para, entre todos, construir, investigar y poder dar a conocer esos resultados. De época medieval, por tanto, varias fases urbanas, que también les hablarán mañana de ello. La reocupación después del abandono de época romana, con un activo expolio, con materiales procedentes de la necrópolis, fases, al menos 3 de época medieval de bastante interés, con una visibilidad complicada, pero al menos hay contextos, digamos, materiales asociables a habitaciones, y esto sí es una cosa, pensamos que interesante, cuando se pueda estudiar el estudio, cuando se pueda ultimar el estudio de materiales en curso, de manera que hasta la fecha el doctor Cavilla, sobre todo, él ha publicado cerámica. Conocemos muy bien el panorama de las cerámicas de época medieval de la isla de Cádiz, pero lo que conocemos un poquito menos es el ámbito, el estudio de los contextos materiales asociados a ámbitos por épocas. Entonces, aquí, además de la cerámica, hay algunos objetos metálicos conectados a estructuras arquitectónicas, donde además tenemos los restos de fauna terrestre, los restos de fauna marina, el sedimento para hacer analíticas polímicas, y por tanto se podrá hablar también de paleodieta, de alimentación y de toda una serie de temáticas que hasta la fecha no habían sido acometidas, ¿no? Aquí tienen simplemente una imagen de las diferentes fases de época medieval, con algunos de sus materiales, y por último, lo mismo que se ha estudiado atentamente o se va a estudiar en proceso en lo de época medieval, pues también tenemos que hacer lo mismo con las fases de época moderna. La posada del Mesón es muy bien conocida, su construcción en momentos muy avanzados del siglo XVII, relacionados con el edificio y relacionados con estructuras adyacentes, pues han podido excavar algunas estructuras. Esas estructuras también están siendo objeto de estudio, ya se han presentado algunos avances y digamos que su contribución no va a ser espectacular en relación al conocimiento de la historia de Cádiz en época moderna, pero sí constituirán un granito más para el conocimiento de cómo se vivía, cuáles eran los ajuares cerámicos, con qué zonas se comercializaba, qué alimentos se comían, cómo eran los pozos, las estructuras negativas, cómo eran las cloacas de las casas, etcétera, 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 ¿no? Aquí tienen ustedes una panorámica general de las cerámicas de diferentes procedencias, las lozas en este caso, aparecidas en algunas de las excavaciones. Bien, actualmente, con lo que decía mi compañera,
esas expectativas que teníamos en el año 2000, finales de 2007, inicio de 2008, pues se han visto interrumpidas por la crisis. No sabemos lo que va a pasar, esta es la realidad. Lo que sí sabemos es lo que no ha pasado. Lo que no ha pasado es que el centro de interpretación se tenía que haber inaugurado con motivo del bicentenario y no se ha podido inaugurar. Sí les decimos que está casi terminado, o sea, la obra arquitectónica está terminada y la museografía está adelantadísima, o sea, están los audiovisuales hechos, para que se hagan ustedes una idea, y demás, y la maqueta estaba en proceso de ejecución. ¿Cuándo se inaugurará esto? Pues quizás durante la mesa redonda el sábado pues podemos un poco discutir, pero sí es un proyecto que está casi ultimado y por tanto se terminará, porque habiendo invertido tanto la Administración en ello, estamos seguros de que se terminará. La siguiente cuestión que tendrá que ser ultimada es eso que están viendo ustedes ahí, porque lo que se ha excavado es lo que están viendo, pero lo que no se ha excavado es esto que están viendo ustedes aquí y algunas de las cosas que yo he resumido que todavía no se han ejecutado. Pensamos que también se ejecutarán a corto plazo, cuando empiece un poco, digamos, la economía a moverse, sobre todo porque este proyecto tiene una singularidad, además de la arquitectónica, y es que si no se termina la excavación, no se puede abrir al público, porque no se puede abrir al público con esos tacones de tierra en la zona parte de la Imacabea. Entonces, excavarse, se terminará de excavar. Y abrirse al público, antes o después, se terminará abriendo. ¿Cuándo? No lo sabemos. De lo que dudamos a corto plazo es de la progresión de las investigaciones debajo del monumento. Porque, miren, este proyecto tenía como objetivo generar eso es una sección transversal, ahí tienen las edificaciones y debajo esos arcos que ya están construidos. Entonces, por debajo de esos arcos se puede excavar la totalidad de la ciudad de Cádiz si hubiera recursos para ello. Porque esos arcos, que son arcos que tienen una luz tremenda, son muy anchos, son anchos algunos la mitad de esta habitación, a través de un sistema de teja sobre teja, lo que se hace es se generan unas bóvedas en oblicuo. Tú haces una bóveda de 2 o 3 metros de proyección. Cuando has terminado esa bóveda, haces otro arco y generas la siguiente teja. Eso te permite seguir excavando, digamos, hasta que uno buenamente quiera. Es una excavación, esta, la que a nosotros más nos preocupaba, porque metodológicamente, imagínense ustedes, un arco aquí, y yo me tengo que poner delante y tengo que excavar hacia allá. Nosotros no excavamos así. Eso obligaría a sacrificar la parte alta de la secuencia, o sea, excavar en talud la parte alta para generar una superficie plana, subirnos en esa superficie horizontal y a partir de ahí excavar hacia abajo. En cualquier caso, esto pensamos que sí va a tardar unos cuantos años y no sé si lo haremos o si lo veremos nosotros. Pero en cualquier caso, como ven ahí, están los arcos preparados y es simplemente cuestión de que haya recursos y se quiera hacer. Nuestro compromiso con el monumento, como le dijimos al principio, era coordinar la investigación y para eso lo que hemos hecho ha sido publicar esa primera monografía, conseguir que los investigadores del equipo estén contentos, estén ilusionados, que cada uno tenga su espacio, que es su propia especialidad, y por eso, después del curso, el curso ha sido un acicate, un catalizador para preparar una segunda monografía sobre ya nuestras excavaciones, que está bastante adelantada y que, si todo va bien, a final de este año o a inicios del 2013 publicaremos, y en ellas encontrarán ustedes ya los resultados de buena parte de las cosas que nosotros y nuestros compañeros les vamos a contar en estos días, y también los primeros resultados de estas primeras excavaciones. Con eso y con la futura apertura del centro de interpretación, pues estamos seguros que este monumento, para el cual también se ha tratado de, esto no es una idea nueva, esto es una idea de muy antiguo,
porque en los planos de Rubio, de Juan Francisco Sibón, ya figuraban esta nomenclatura, pero sí hemos querido potenciar que al monumento se le llame, como quizás, no se sabe, se le pudo haber llamado en la antigüedad, el Teatro de Balbo. Y lo hacemos por analogía a esa inscripción que está en la forma Urbis Marmorea, en ese plano, donde sí figura expresamente Teatrum Balbi, con lo cual sabemos que el de Roma así se llamaba, y por eso hacemos este guiño para tratar de proponer si el nuestro se llamó así en la antigüedad. Y nada más, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta. Un poco Exhausto, ¿no?